¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a su clase de Historia Universal Contemporánea para la semana de 15 al 21 de febrero. Es el grupo 601 de Multiversidad Latinoamericana en San Luis Río Colorado, Sonora. Soy su profesor Mauricio Mesa. El tema del día de hoy es el proceso de la Segunda Guerra Mundial y su consecuencia como factor que conforma los bloques políticos y económicos. Vamos a trabajar en una infografía. La información está en la página 69 al 84 del libro y aquí les dejo en la guía los temas que deben de mantener y con los que se pueden guiar para hacer la infografía. Muy importante conocer cómo sucede y cómo se desarrolla la guerra, esta guerra mundial. Vamos con el webpaint para trabajar en esto. Sí, ve. La Segunda Guerra Mundial se da desde 1939 a 1945. Hay 4 fases dentro de la guerra que las tenemos que manejar muy bien para que las entiendan. Primero, las causas. El Tratado de Versalles. En la Primera Guerra Mundial, acuérdense que se había hecho que Alemania renunciara a su imperio, se hiciera una democracia y que ya no pudiera armarse. Pero con la crisis de 1929, que la podemos tener aquí, con la crisis de 1929, esto es el Tratado de Versalles, ¿no? Con la crisis de 1929, el mundo se enfoca en solucionar sus problemas económicos y no se dan cuenta que empiezan a ascender fascismos en diferentes partes del mundo. ¿Qué son los fascismos? Gobiernos totalitarios, ¿no? Bueno, entonces las democracias empiezan a hacerse muy débiles y empiezan a poderse proteger los países con una política de pactos. Bueno, las características de la guerra. Hay una economía de guerra, es decir, los países viven para producir armas y esas armas necesitan ser utilizadas en algún lado. Esto provoca que exista una guerra total porque como había pactos en diferentes partes, todos por protegerse entran a la guerra. Existen nuevas armas que se detectan en esta guerra y nuevas tácticas que van a generar una guerra muy diferente. Las victorias del eje. De 1939 a 1942, con la invasión de Polonia, la Escandinavia, la invasión de Francia, Italia que entra en la guerra, la batalla de Inglaterra, la guerra en África, en los Balcanes, la invasión de Rusia y la guerra en el Pacífico, todo pareciera que el eje, es decir, Alemania, Italia y Japón, van ganando. Después ya está el inicio, ¿no? Los precedentes. Aquí hay varios precedentes que ustedes los van a poder encontrar en el libro. No los voy a comentar aquí porque me tardaría mucho tiempo. Pero viene de 1942 a 1945 la contraofensiva aliada. Ellos derrotan a Italia en África. Entonces, ahí donde fracasa ya Mussolini y empiezan a retractarse o retraerse los del eje. Asia empieza a perder, Japón empieza a perder en el Pacífico y también Italia en África y se decide pues ya no invadir, Alemania decide ya no invadir a Rusia porque se estaban muriendo de frío y de hambre sus soldados. Bueno, después de todo esto que sucede, ya sabemos que entra Estados Unidos al quite y con eso se logra que se acabe la guerra, se declara la paz y empiezan tratados. Uno de los tratados más importantes es el de la creación de la Organización de las Naciones Unidas para que esta guerra no se vuelva a repetir. Consecuencias demográficas, económicas, territoriales, políticas, ideológicas. Demográficas, una gran cantidad de la población de Europa muerta. Económica es una crisis fuertísima, sobre todo para los países perdedores, aunque algunos de ellos, como Japón y Alemania, saben recuperarse muy bien de esta guerra. ¿Sí? Bueno, entonces vámonos con esto de la